Al hablar de cultura organizacional, misión y visión de la Orden de la Estrella de Oriente, no podemos dejar de mencionar al maestro constructor de la organización. Le saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. El doctor Robert Morris, maestro constructor de la organización, fue el portador de la tradición de la Estrella de Oriente, el genio que tuvo la concepción del ritual sobre el que se fundamenta la organización. Las enseñanzas recibidas por Morris vienen de una tradición ancestral que para mantener su verdadera esencia debe de conservarse incólume y no modificarse convenientemente. Decía el profeta en Deuteronomio 19:14, no moverás los linderos de tu prójimo fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. El doctor Morris rescata conocimientos de la sabiduría ancestral y construye un espacio idóneo para la evolución de hombres y mujeres dedicados a desarrollar esta gran obra a la que llamó Orden de la Estrella de Oriente. Será muy valioso para los miembros conocer los incidentes críticos del desarrollo de la organización, los retos que tuvo que enfrentar el Dr. Morris en este proceso creativo, cuál fue su inspiración y los detalles anecdóticos que nos han permitido desarrollar valores visibles e invisibles, desarrollados en las enseñanzas de la Estrella de Oriente y el sentido común. Los valores visibles, como la ayuda al prójimo, una conducta intachable y trabajar por un mundo mejor, entre otros. No obstante, los valores invisibles suelen ser la fuerza que impulsa a los miembros y la organización a continuar juntos en el camino proyectado. Toda esta información contribuirá a ilustrar a los nuevos miembros y renovar en los veteranos las razones por las cuales estamos asociados. Refrescar en nuestros asociados los elevados valores que motivan nuestra causa y renovar el compromiso con mayores contribuciones a los fines de la orden. La historia de la orden nos conecta con principios trascendentales de la Estrella de Oriente, que contribuyen a nuestro crecimiento como hermanas y hermanos. Nos permite conocer su legado cultural, los elevados eventos que sucedieron y la influenciaron en una época determinada. Los debates sobre el pasado son sumamente relevantes y enriquecedores para los miembros. Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos es indispensable para los asociados de la Estrella de Oriente. Conocer cómo se gestó la organización es capital para los miembros, porque contribuye a una mayor comprensión del sistema de la orden. Sus símbolos y tradiciones se convierten en una referencia y en la fuente de su poder. La historia de la orden es una herramienta para comprender, racionalizar la información, para planificar con esperanza y proyectarnos al futuro, respondiendo con firmeza a los retos actuales para seguir contribuyendo día a día a una nueva realidad. Es importante que los miembros de la orden conozcan los detalles históricos de nuestra organización, la época en que fue fundada, relacionándola con el momento histórico para que podamos comprender mejor sus metas y objetivos. Podrán encontrar el material tratado y más detalles en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejarla en la sección de comentarios.
Si te gusta este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en sus corazones. Hasta nuestra próxima entrega.